ha sido ingresada por escrito. Previo a cerrar el debate, previo a la lectura, cierro el debate y proceda a dar lectura, señorita secretaria, previa a la certificación, si la moción ha sido presentada e ingresada por escrito, proceda a dar lectura. Con su autorización, señor presidente, la moción ha sido ingresada a esta secretaría por escrito y bajo su disposición procedo a dar lectura. Memorando número AN-FRFA-2024-0061-M. Quito, Distrito Metropolitano, 30 de septiembre del 2024. Para señor Magíster Henry Fabián Cronfle Cosayo, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción sesión 965 del Pleno de mi consideración, al encontrarnos en la sesión número 965 del Pleno de la Asamblea Nacional el día de hoy, 30 de septiembre del 2024, en el tratamiento del punto del orden del día respecto a conocer y resolver respecto del informe no vinculante de la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur y conforme a lo que determina el artículo 139 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento la siguiente moción: aprobar la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Solicito esta moción sea puesta en conocimiento y consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, Magíster Fausto Armando Fernández Rosales, asambleísta. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Se ha dado lectura entonces a la moción Señorita respecto a aprobar secretaria, el por favor, informe que proceda a cuenta con tomar el la respaldo de la votación mayoría de del los mismo. asambleístas de la comisión, considerando que Con su existen dos autorización, informes, el de señor mayoría y presidente, procedo minoría. a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. El informe que se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional corresponde al respaldo de los asambleístas Jonathan Parra, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, asambleísta Carla Cruz, asambleísta Damaris Ortiz y asambleísta Lucía Jaramillo. Este es el informe que recomienda aprobar la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur, es decir, dejar de formar parte de este organismo. Sí, y entre las conclusiones en el documento de 36 páginas que lo dio a conocer en Marisa justamente establece que la denuncia de un instrumento internacional es un mecanismo a disposición del Estado para determinar las obligaciones internacionales adquiridas cuando, por ejemplo, no generen un aporte para los intereses del Estado. El acuerdo constitutivo del Centro del Sur tiene como objetivo principal brindar una cooperación a nivel del sur para promover intereses comunes, fomentar opiniones y enfoques convergentes entre los países del sur con respecto a cuestiones económicas, así como también políticas y estrategias mundiales relacionados con los nuevos conceptos de desarrollo, soberanía y seguridad. Las investigaciones, dice en las conclusiones, publicaciones de estudios, cursos generados por el Centro del Sur son de libre acceso y pueden ser obtenidas en su página web sin necesidad de que un país sea miembro del mismo. En 2011 hace referencia que Ecuador adquirió la obligación y el compromiso de pagar la contribución voluntaria de $55,000 americanos anuales, lo cual debido a la situación económica del país no ha podido ser cumplido desde el año 2017, sumando así hasta la presente fecha una deuda de $415,000 de los Estados Unidos. Hace mención además en el informe de conclusiones que el Centro del Sur en variadas ocasiones ha recordado al país la necesidad de pagar el valor adeudado, pero también se destacan los aportes del Centro del Sur para la generación del pensamiento. Sin embargo, Ecuador cuenta con una estructura institucional en la que, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana cuenta con un equipo profesional que constantemente es capacitado para defender los intereses del Estado, sin necesidad de incurrir en la asesoría del Centro del Sur. Avanza el registro de los parlamentarios y parlamentarias para el proceso de votación a la primera moción que ya lo expuso el parlamentario Fausto Fernández en su momento. 113 legisladores registrados para la votación
a la moción presentada. La primera moción, ausentes 24 parlamentarios y un total de 137 asambleístas. Maritza. En los próximos minutos se cierra este proceso de registro para ir a la votación y conocer si es que existe ese respaldo. En el informe, que en las conclusiones también se destaca que de la información remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se observa que los aportes del Centro del Sur para los intereses nacionales en los últimos 4 años han sido escasos. Se ha constatado que la información y el análisis del Centro del Sur no son utilizados en la gestión diplomática ante los organismos en los que representa al Ecuador y que sus trabajos no han contribuido al desarrollo de posiciones nacionales. Adicionalmente, este centro no ha participado en ningún proceso de defensa del Estado ecuatoriano en instancias internacionales ni ha proporcionado asesoría legal en estos casos. Existen otros organismos que requieren el pago de los aportes del país y cuyos aportes para el Ecuador son significativos, como por ejemplo la Cruz Roja, destaca el informe. Además, se considera dentro de las conclusiones que lo expuesto justifica la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur en razón de que el país no cuenta con los recursos para seguir cumpliendo con su obligación económica anual. Y por otra parte, los aportes cumpliendo de esta manera y los aportes que se han otorgado al Centro del Sur pueden ser obtenidos de su página web sin necesidad de que el país sea miembro. Sí, y sobre la base de este análisis y de las conclusiones que antecede la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, cuyo presidente es el asambleísta Jonathan Parra, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Revisamos el registro de los parlamentarios a la moción, que ya nosotros dimos a conocer lo manifestado por los parlamentarios y lo analizado también por la mesa legislativa. 117 asambleístas registrados para la primera votación a la moción, que ya lo presentó en su momento el ponente del informe sobre el acuerdo constitutivo del Centro del Sur, tramitado en la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento ecuatoriano. Ausentes 20 parlamentarios de momento en esta sesión de manera virtual que se desarrolla la noche de este lunes. La sesión 995 del Pleno de la Asamblea Nacional, que tuvo 3 puntos en el orden del día. Estamos en el último ya por conocer, y que los parlamentarios en contados minutos se pronunciarán al respecto sobre el acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Sesión 965 del Pleno de la Asamblea Nacional. No puede ser declarada clausurada esta sesión, toda vez que todavía queda el punto pendiente sobre la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional para designar a su representante para la Comisión Ciudadana de Selección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ese punto quedó suspenso y por ende procedió al punto que ahora merece en los próximos instantes la votación en el Pleno del Parlamento respecto al informe no vinculante de la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. En el informe que se presentó de mayoría en la Comisión de Relaciones Internacionales se destaca que el Centro del Sur sin duda es un organismo de suma importancia para la generación de criterios para los países en desarrollo. Sus aportes, en resumen, las investigaciones, asesorías, cursos, entre otros aportes para el desarrollo del pensamiento, razón por la cual es denominado como un tanque del pensamiento. Sin embargo, es importante efectuar un análisis de los aportes del Centro del Sur. Esto se ha generado en específico para Ecuador. Para ello, de la información remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se desprende que Ecuador a nivel institucional cuenta con entidades técnicas nacionales capacitadas para asesorar al país en los diversos temas que se refieren a la protección de los intereses del país. Así, por ejemplo, se cita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que apoya al país en los diferentes procesos de negociación, en organizaciones como las Naciones Unidas, por ejemplo. Otra de las instituciones que brinda el apoyo al país es el Ministerio de la Procuraduría, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, que cuenta con un apoyo negociador especializado, esto principalmente en temas comerciales. En general, las entidades técnicas referidas son constantemente capacitadas en lo referente a las temáticas, como por ejemplo las brindadas por la Organización Mundial del Comercio. Permito informar que contamos con 122 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el magíster Fausto Armando Fernández Rosales. Señores y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Y con 122 parlamentarios presentes, inicia el proceso de votación sobre lo pedido, lo elevado por parte del asambleísta Fausto Fernández respecto al acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Lo hacía ya mención Marisa, y recapitulaba todo el proceso y el contenido también de este acuerdo. Hablaba justamente sobre las entidades técnicas referidas, que son
que brindan aquí constantes capacitaciones en las diferentes temáticas, como por ejemplo las brindadas por la Organización Mundial del Comercio y de otros organismos especialistas en los temas requeridos. Además, hace énfasis que el Centro del Sur brindó su apoyo en 2 temas, como fue la participación en las sesiones del grupo de trabajo sobre el instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas y de derechos humanos, así como en otras actividades interseccionales de debate y fortalecimiento de capacidades de los países en relación con este proceso. Además, se destaca su aporte en el contexto del COVID-19. Sin embargo, conforme a la información remitida por parte del Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana en los últimos 4 años, los trabajos del Centro del Sur no han contribuido al desarrollo de posiciones nacionales en los organismos internacionales. Lo mismo ha sucedido en materia de cooperación y capacitación. En este contexto, si bien se reitera los aportes que genera el Centro del Sur para la generación del pensamiento, no obstante, los aportes que directamente han brindado al Ecuador son escasos. Adicionalmente, se desprende que la información que es generada por el Centro del Sur es de libre acceso y no necesariamente para los miembros del organismo, es lo que detalla en este informe. Además, también se agrega que los eventos llevados adelante por el organismo son publicados en la página web que han sido citados a través de este informe. Es decir, los aportes del Centro del Sur son de libre acceso, por lo que cualquier persona o funcionario público podría acceder a su contenido. En este escenario se evidencia que la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur se sustenta tanto en la falta de recursos económicos del país para seguir cumpliendo su obligación anual, que a la fecha ha generado un considerable deuda para el país y cuyos recursos podrían ser usados para pagar las contribuciones de otros organismos que brindan aportes más significativos para el Estado ecuatoriano. Adicionalmente, si bien se reitera la importancia de los aportes del Centro del Sur para la generación de pensamiento, aportes investigativos, capacitaciones, entre otros, no obstante, dice el informe, dicha información es de libre acceso, no solo para sus miembros, sumado al hecho de que los aportes directivos y directos para el Ecuador, sino frente a los temas de interés nacional que no han sido mayores. Por lo expuesto, se presentaron las conclusiones correspondientes en este informe. Debemos recordar que este acuerdo fue aprobado, el acuerdo constitutivo del Centro del Sur fue aprobado en junio del año 2011. Sobre la base del informe realizado por la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de esa fecha, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos el acuerdo constitutivo del Centro del Sur, realizado en Ginebra, Suiza, el 1 de septiembre de 1994, del cual Ecuador será parte mediante la adhesión en armonía con la Constitución. En esa época se decía que este acuerdo, remitido por el presidente de la República, permitía identificar los problemas sociales y económicos a través de la propuesta de gobernanza mundial para el desarrollo, el comercio, la innovación y el acceso al conocimiento, el financiamiento para el adelanto y la protección del medio ambiente, de modo conjunto con las cuestiones sociales y los derechos humanos. En el dictamen de la Corte Constitucional de esa fecha se declaró que el acuerdo constitutivo del Centro del Sur requiere la aprobación por parte de la Asamblea por encontrarse dentro de los casos que se fijan en el artículo 419, numeral 6 de la Constitución de la República. Así es, Marisa, y dando detalles además de cómo fue el tratamiento de este acuerdo internacional también, el pasado jueves 25 de julio de 2024, entre las observaciones, entre los criterios abordados por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, en la cual la Cancillería propone salir del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Es así que, por resultar honoroso el pago de $55,000 anuales, no es necesaria dijo la Cancillería ecuatoriana, argumentando respecto a la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Según explicó aquí la embajadora Isabel Albornoz en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. La delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que este acuerdo entró en vigor, como ya lo hizo mención Marisa en los antecedentes, el 30 de julio de 1995, a la que Ecuador se adhirió en 2011. Según la funcionaria, la membresía en aquel tanque de pensamiento resulta onerosa. Además, el Ecuador cuenta con equipos especializados para las diferentes negociaciones, aseguró. Tras los comentarios vertidos en la mesa parlamentaria, el asambleísta Ricardo Ulcuango y el legislador Gustavo Mateus, el presidente de la mesa legislativa, Jonathan Parra, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores los documentos técnicos que servirán de sustento para el informe. Esto de conformidad con el artículo 419 de la Constitución.
en la que establece la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional. Respecto al tema, en Comisión General también en lo que detalla los aportes, las observaciones, Sebastián Espinosa, docente de la Universidad Especialidades, Espíritu Santo, explicó el contenido de la instrucción jurídica de la denuncia en un tratado internacional. Recordó que la terminación de un tratado, su denuncia o retiro de una parte o no podrá tener lugar sino como un resultado de la aplicación de las disposiciones del trabajo o de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Y sobre lo que sucedió en junio de 2011, en ese momento la Asamblea Nacional, cuando aprobó este acuerdo constitutivo del Centro del Sur, se daba a conocer que constituía un instrumento especializado para el desarrollo del Ecuador a través de la gestión técnica de la producción de pensamiento de los países en vías de desarrollo, y además es un instrumento jurídico idóneo, constitucionalmente viable, que beneficia a los intereses de la sociedad ecuatoriana mediante la generación de propuestas políticas a su gobierno. El documento para entonces era el preámbulo de 20 artículos y se refieren a la Constitución y la sede del organismo, objetivos, funciones, métodos de trabajo, solución de controversias, aplicación de la norma más favorable, enmienda, entrada en vigencia y declaración final conjunta. Esto decíamos cuando se aprobó el 21 de junio del año 2011, cuando con 77 votos afirmativos el Pleno de la Asamblea Nacional en ese momento aprobó este acuerdo constitutivo del Centro del Sur y que ahora merece el análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto a un informe de denuncia de este mismo acuerdo. Ya en las intervenciones escuchamos los criterios diferentes de los parlamentarios y parlamentarias respecto a este acuerdo internacional. Así, el asambleísta Fausto Fernández dijo que la erogación de fondos de parte del Estado para un centro de pensamiento que no trae beneficios para el país. Centro del Sur tiene una línea ideológica distinta a la que tiene el país. Es un aporte a un centro investigativo que no genera ningún aporte al territorio ecuatoriano y sí afecta a la soberanía nacional. También aseguró que lo que realiza el Centro del Sur es de acceso libre y no se necesita ser miembro para tener esa información. Además, acarrea un gasto anual sin beneficio estatal y no aporta a la política comercial ecuatoriana. Mientras, la asambleísta Raiza Corral en su intervención dijo que se definirá un nuevo papel como país en desarrollo. La permanencia es esencial para fortalecer la voz colectiva y los intereses y que estos sean representados en los foros globales. El objetivo es la erradicación de la pobreza, apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, así como el establecimiento del régimen internacional de desarrollo. La decisión de desvincular debe tener un análisis de costos y beneficios, indicó la asambleísta Raiza Corral, quien dijo además que la contribución es voluntaria. Mientras tanto, en su intervención, el legislador Ricardo Ulcuango dijo que el argumento es que no hay plata para pagar, que son $55,000 anuales, frente a la relevancia de mantener este acuerdo. Debe existir otras razones para que Ecuador no forme parte de un acuerdo, dijo el legislador. Cuarta y última intervención, el asambleísta Gustavo Matius indicó que el Centro del Sur ha participado en Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, así como otros foros. En COVID ha trabajado en acceso de vacunas para países en vías de desarrollo. Varios países de América Latina forman parte, incluido gobiernos de derecha, destacó el parlamentario. Una vez que concluyó su intervención, cerró el debate el presidente encargado, el asambleísta Egner Recalde, quien ya solicitó la constatación del quórum. 122 asambleístas se registraron y ya procede en este momento la votación. Votos a favor, votos en contra y abstenciones. Sí, y precisamente, Maritza, en cuanto ya al respaldo, son 68 parlamentarios que se han pronunciado respecto a la moción elevada por parte del asambleísta Fausto Fernández, de un total de 122 asambleístas presentes en esta sesión que se desarrolla de manera telemática. Ausentes 15 legisladores, en votos no se registran 46, votos blancos 0 y abstenciones de momento 5 se han registrado por parte de los parlamentarios. Para todos quienes nos sintonizan a esta hora de la noche, se desarrolla el pleno de la sesión 965 en modalidad virtual, en la cual los parlamentarios y parlamentarias resuelven y conocen respecto del informe no vinculante de la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur, tramitado en la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Ecuatoriano. Sobre la base del análisis y conclusiones que anteceden, la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. 69 parlamentarios han respaldado la primera moción que ya
lo presentó el ponente del informe. Ausentes 15 legisladores, 122 asambleístas presentes registrados en este proceso de votación que se está llevando a cabo de manera virtual. Faltan 2 votos nada más en el Pleno de la Asamblea Nacional para consignar y con ello se cerrará este proceso de votación. 69 votos de respaldo, también hay votos en contra, se registran 5 abstenciones, no hay votos en blanco hasta este momento. En el informe presentado por la Comisión de Relaciones Internacionales y que cuenta con el respaldo de la mayoría de los legisladores, se refiere a los aportes del Centro del Sur para Ecuador y dice, además de las razones de tipo económico que han sido mencionados, se desprende que tanto las comparecencias recibidas ante la Comisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así como de los comparecientes recibidos en comisiones generales y de la información remitida por el Ministerio en referencia, se tiene en cuenta lo siguiente. El Centro del Sur es una organización intergubernamental de países en desarrollo que funciona como un órgano independiente de reflexión política al tiempo que tiene un estatuto de observador ante las Naciones Unidas y otros organismos de desarrollo, razón por la que ha sido denominada como un tanque de pensamiento. Su creación se remonta al 31 de julio de 1995 con sede en Ginebra, Suiza, siendo uno de los objetivos el asesorar y poner a disposición de los gobiernos diversos trabajos de investigación, publicaciones, reuniones, talleres y asistencia técnica en distintas áreas como gobernanza mundial, financiación para el desarrollo, desarrollo sostenible, cambio climático, comercio e inversión, innovación y propiedad intelectual. Del Centro del Sur se financia principalmente por contribuciones voluntarias de países del sur y financia sus programas y actividades con el apoyo de fondos de otros donantes, incluidos los gobiernos y agencias especializadas de países no miembros, fundaciones y organizaciones intergubernamentales. Sí, según la información remitida por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se conoce que en noviembre de 2022 se inició la evaluación de la conveniencia de mantener la membresía sobre dicho acuerdo. Además, se establece que el Viceministerio de Relaciones Exteriores, en función del análisis realizado en coordinación con las misiones permanentes ante la OMC, la ONU Ginebra, y además otros organismos internacionales y las correspondientes subsecretarías, concluyó en la conveniencia de que el país denuncie el instrumento del Ecuador al Centro del Sur. Estas decisiones obedece a la priorización de compromisos ante organismos e instancias internacionales. Esto en función tanto de asignaciones presupuestarias en cuanto a la importancia de los servicios o retornos recibidos y solicitó el respectivo criterio jurídico para la denuncia por parte del Ecuador del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Mencionar además y hace énfasis que el 30 de marzo de 2023 el señor ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Holguín remitió para consideración de la Secretaría Jurídica de la Presidencia el criterio sobre la conveniencia de dar inicio al procedimiento de denuncia, considerando que la información suministrada por dicho centro puede ser obtenida por otras vías o fuentes en aras de ahorrar recursos al erario nacional, por lo que el Estado ecuatoriano podría prescindir de su membresía. Adicionalmente, a través de una comunicación recibida el 30 de julio de 2024 ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento ecuatoriano por parte del Viceministerio de Relaciones Exteriores, se acompañó algunos documentos que establece y que han sido de valía para fundamentar todo este acuerdo que se está llevando adelante sobre el acuerdo constitutivo del Centro del Sur tramitado en la Comisión de Relaciones Internacionales. En la página 26 de este informe se refiere al pago de los aportes voluntarios y dice que uno de los argumentos expuestos dentro de la sesión 53 celebrada el 30 de julio de 2024 por parte de los comparecientes fue que el pago del aporte que debe cubrir el Ecuador es voluntario, mas no obligatorio, y que por tal razón no habría la necesidad de que Ecuador denuncie el instrumento internacional. En cuanto a este criterio, se presentó ante la Comisión el oficio correspondiente al 25 de julio de 2024 por parte del doctor Jaime Augusto Barberis Martínez en calidad de viceministro de Relaciones Exteriores, el cual remite información ampliada respecto al pedido de denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur, en el que, en lo principal respecto a este punto, señala lo siguiente: los países miembros del SEC contribuyen a los costos operativos con base en una escala voluntaria de contribución adoptada por el Consejo de Representantes en la sexta reunión del 14 de julio de 2005. Esto ocurrido en Ginebra, Suiza, en el año 2011. El gobierno de ese entonces se comprometió
pagar una contribución voluntaria anual de $55,000 a norteamericanos. Ecuador pagó la contribución hasta el año 2017, cuando se profundizó la crisis presupuestaria de Ecuador. No estuvo en capacidad de seguir aportando al Centro del Sur. Actualmente la deuda del valor de los una deuda que suma actualmente es de $415,000, incluida la contribución del año 2024. El centro ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de que el país pague las contribuciones pendientes. En este escenario, según la información oficial remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el denominar a la contribución como voluntaria no implica que el Ecuador esté exento de pagar el valor de $55,000 de los Estados Unidos, en tanto que es una obligación que el Estado adquirió en el marco de la suscripción y la ratificación del Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur. Y sí, precisamente sobre todo estos antecedentes que lo detallamos ya, además tienen algunas conclusiones y recomendaciones, entre ellas que el acuerdo constitutivo, como ya lo hizo mención Marisa, del Centro del Sur, tiene como objetivo principal brindar una cooperación a nivel del sur para promover así intereses comunes, fomentar opiniones y enfoques convergentes entre países del sur con respecto a cuestiones económicas, políticas y estrategias mundiales relacionadas con los nuevos conceptos de desarrollo, de soberanía y seguridad. Las investigaciones, publicaciones, estudios, cursos generados por el Centro del Sur son de libre acceso y pueden ser obtenidas en su página web sin necesidad de que un país sea miembro del mismo. Hace además énfasis que en 2011 Ecuador adquirió la obligación y el compromiso de pagar la contribución voluntaria de $55,000 de los Estados Unidos, que ya lo hizo énfasis Marisa anteriormente en respecto a todo lo que se ha venido abordando, se ha venido recibiendo las comparecencias por parte de las autoridades, por parte de la Cancillería ecuatoriana, así como también de expertos. Además, en el informe de 36 páginas que lo expone la Comisión de Relaciones Internacionales, en su página 32, que habla sobre las conclusiones, se hace énfasis en que la información remitida por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se observa que los aportes del Centro del Sur para los intereses nacionales en los últimos 4 años han sido escasos. Se ha constatado además que la información y el análisis del Centro del Sur no son utilizados en la gestión diplomática ante los organismos en los que se representa al Ecuador y que sus trabajos no han contribuido al desarrollo de posiciones nacionales. Adicionalmente, este centro no ha participado en ningún proceso de defensa del Estado ecuatoriano en instancias internacionales ni ha proporcionado asesoría legal en estos casos. Además, existen otros organismos que requieren el pago de los aportes del país y cuyos aportes para el Ecuador son significativos, como por ejemplo la Cruz Roja. En razón de lo expuesto, se justifica la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur en razón de que el país no cuenta con los recursos para seguir cumpliendo con sus obligaciones económicas anuales. Y por otra parte, hace énfasis, los aportes del Centro del Sur pueden ser obtenidos en su página web, como ya lo mencionamos, sin necesidad de que el país sea miembro. Así, la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento ecuatoriano ha verificado el cumplimiento de la Constitución de la República, así como el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el tratamiento de la denuncia del presente acuerdo. Sobre estos detalles, la mesa parlamentaria hace la recomendación sobre el análisis y conclusiones que antecede. Recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur. Vamos a revisar el proceso de votación a la moción ya presentada por parte del ponente del informe. 69 legisladores han respaldado la primera moción que fue presentada hace contados minutos. Ausentes 15 legisladores, se mantiene este número. Registro también de votos blancos, 46 votos, 46 votos han dicho no, blancos ceros y abstenciones, 5 parlamentarios de momento a la moción presentada.
Ya estamos a la espera, nada más que voten dos asambleístas que son los curules que se puede observar que hasta este momento no han consignado su votación, 69 votos afirmativos. Todavía no existe ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional y con ello ya en los próximos instantes conoceremos el pronunciamiento del Parlamento ecuatoriano respecto a esta moción que ha sido presentada para aprobar este informe de denuncia del acuerdo constitutivo que corresponde a esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Denuncia del acuerdo constitutivo del Centro del Sur, que es el último punto del orden del día de la sesión 965. No obstante, todavía falta por resolver la designación del representante de la función legislativa para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que quedó pendiente. Ya se han cumplido todos los puntos, el primero que fue el himno nacional de la República de Ecuador, el segundo que todavía falta por resolver y en los próximos minutos el pronunciamiento del Parlamento en la última sesión de esta jornada del lunes 30 de septiembre del año 2024. Decíamos durante esta jornada que empezó a las 11:45 de la mañana, 7 sesiones se han desarrollado durante esta convocatoria. Para el día de Señorita mañana también secretaria, son hacerle la varias las votación. sesiones convocadas. Con su autorización, señor presidente, señor operador, presente resultados. Me permito informar que contamos con 70 votos afirmativos, 46 negativos, 0 blancos, 6 abstenciones. La moción presentada por el asambleísta Fausto Armando Fernández Rosales ha sido aprobada.